Los esteranos habían gobernado la galaxia durante siglos, su imperio se extendió a través de innumerables estrellas. Estaban poderoso, inteligente y temido por muchos, pero nada en su larga historia los había preparado para lo que venía. Una mañana, una extraña señal fue detectados en su vasto territorio. Primero, fue un problema en sus escáneres. Solo otra anomalía que podría ser ignorado. Pero a medida que pasaban las horas, la señal se hizo más fuerte y más claro. No era como cualquier barco que habían encontrado antes. Era enorme, y su curso parecía conducir directamente a Esteria, la corazón de su imperio. Comandante Sarvak fue uno de los primeros en enterarse. Se encontraba en el centro de control, con los ojos fijo en la pantalla como el barco desconocido se hizo más grande. Su mente corría. ¿Era esto un visitante pacífico o algo mucho más peligroso? El tamaño del barco por sí solo era suficiente para causar inquietud. Nada tan grande había entrado alguna vez en su espacio. Todo el gobierno de Exiteran fue arrojado a un estado de pánico. Especies exóticas en toda la galaxia siempre había temido a la esteranos. Y ahora parecía que las tablas podría ser transformado. Si este buque de guerra fuera un enemigo, se enfrentarían a algo mucho más allá de sus capacidades. Necesitamos, para actuar con rapidez, dijo el superior de Sarvak. El alto comandante Ro, con su voz aguda. Urgencia. Si son hostiles, debemos prepararse para la batalla. Pero Sarvak no estaba tan seguro. Sus instintos le decían que había algo diferente sobre esto. Encuentro. Como oficial militar, ha visto su cuota de amenazas, pero esta se sentía diferente. El barco no estaba acercándose con la agresividad habitual. Tácticas. No se trataba de disparar armas ni intentando romper sus defensas. Estaba simplemente allí esperando. ¿Y si es un mensaje? Sarvok sugirió, aunque su voz estaba cargada de dudas. Quizás nosotros. Debería intentar comunicarse primero. Frunció el ceño, claramente poco impresionado. Un mensaje de un barco de este tamaño. Podría ser un truco. Pero la mente de Sarvak ya estaba trabajando. Los exeteranos eran conocidos por sus tácticas despiadadas, pero eran también una especie orgullosa e inteligente. No siempre se apresuraron a saltar a la acción. Conflicto sin comprender el situación y el comportamiento de este buque de guerra. No gritó hostilidad. Con un Ray la sintió a regañadientes. Bien, lo haremos. Envíen una delegación, pero estén preparados para lo peor. Sarvak, si esto resulta, para que haya una invasión, necesitaremos todos los arma lista. El corazón de Sarvak latía con fuerza. Su deber era claro, proteger a la gente y su imperio. Pero en el fondo, esperaba que no fuera un barco enemigo. Esperaba la paz. Mientras el buque de guerra se acercaba más cerca, la sensación de tensión en él. El aire se volvió denso y Sarvak lo supo. Lo que sea que venga después, el futuro de los exaiteranos podrían no volver a ser los mismos nunca. De nuevo, el enorme buque de guerra se acercaba. Y más cerca del planeta Citeran. Cada sensor en la flota exaiterana registró su aproximación, y sin embargo, permaneció inquietantemente silencioso. Sin armas. Disparado, no se recibieron señales. Una extraña embarcación simplemente se movió a través del estrellas a un ritmo constante, en dirección recta, para su mundo natal. Comandante Karbok estaba de pie en la plataforma de observación del centro de comando, sus ojos escaneando el cielo oscuro. El buque de guerra era enorme, lejos, más grande que cualquier barco en el Titeran. Flota. No pudo evitar preguntarse si
El gran tamaño estaba destinado a intimidar. Ellos. Y, sin embargo, había algo extraño. Al respecto. A pesar de su intimidación. Apariencia, no parecía llevar ninguna. Señales de agresión. No podemos esperar más. Más tiempo. La voz de Ral resonó a través de la comunicaciones, rompiendo el tren de Sarbox. Pensé. Prepara la lanzadera. Irás. Y hacer contacto con ellos. Sarbax. El corazón latía más rápido. Este fue el momento. De la verdad. Él fue elegido para ser el que. Acércate al buque de guerra desconocido para aprender. Ya fuera amigo o enemigo. Aunque por fuera parecía tranquilo, por dentro se sentía incómodo. Lo que estaba en juego era alto. Si esto fuera una amenaza, podría significar el fin de su mundo. Él. Los motores del transbordador zumbaban mientras Tarbok, abordado, flanqueado por un pequeño grupo de oficiales. Todos estaban nerviosos, inseguros. ¿De qué esperar? A medida que el transbordador se elevaba, apagado, Sarbock miró por la ventana, viendo cómo el enorme barco se acercaba. De cerca era aún más imponente. La superficie metálica del barco brillaba en la luz de las estrellas distantes, y el gran tamaño fue suficiente para hacer de Sarback. Se me encogió el estómago. ¿Cómo podía ser posible algo tan? ¿Los poderosos simplemente aparecen sin previo aviso? Mientras se acercaban, Sarbock no pudo sacudirse la sensación de que estaban siendo lavado. El buque de guerra parecía vivo, sensores, sin duda rastreando cada movimiento. Lo hicieron. No parecía algo sencillo. Primer contacto. Se sintió como algo. Estaba sucediendo algo mucho más grande. ¿Era esto? ¿El comienzo de una invasión? ¿O fue algo completamente diferente? De repente, un destello de luz del buque de guerra captó su atención, una señal. El buque de guerra estaba enviando un mensaje. Sarbock se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Envíe una respuesta. A ver si podemos establecer algún tipo de comunicación. El oficial trabajó rápidamente, sus dedos moviéndonos sobre los controles. Un momento. Pasó. Luego otro. Finalmente, se oyó una voz crepitante, pero era en un idioma que Sarbock no entendía. Las palabras eran agudas pero tranquilas. No era amenazante, pero definitivamente no lo era. Familiar. La mente de Sarbock corría. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó uno de sus oficiales. La ansiedad se filtraba en su voz. Nosotros. Responder, dijo Sarbock, tratando de mantener su propia voz firme. Responderemos. Tenemos que intentarlo. No tenía idea de qué pasaría después. Pero una cosa era cierto. Los esteranos nunca habían. ¿Me había encontrado antes con algo parecido? El buque de guerra no se parecía a nada que hubieran visto antes. Visto. Y el silencio, la espera hecha. Todo se siente aún más tenso. ¿Fue esta una reunión verdaderamente pacífica? ¿O lo fueron? ¿Están cayendo en una trampa? Mientras se acercó al muelle de atraque del buque de guerra, Sarback sabía que el futuro de la gente descansaba en sus manos. Podía. Solo espero que las decisiones que tomaron ahora no los conduciría a la guerra, sino, en lugar de eso, abre un camino hacia un nuevo capítulo en su historia. El transbordador se acopló con el buque de guerra, las grandes puertas metálicas, abriendo con un siseo. Comandante Sarback y su equipo salió a una vasta pasillo estéril. Las paredes la adoración brillaba en la tenue luz, una atmósfera fría, casi mecánica, que los rodeaba. Sarba podía sentirla, el peso de lo desconocido presionándolo mientras caminó por el largo pasillo. Tenía preparado para muchas cosas, defensivo, tácticas, rutas de escape e incluso batalla. Planes. Pero no se había preparado para esto. El buque de guerra no era hostil, pero había
Había una tensión innegable en el aire. Cada movimiento de sus oficiales era cautelosos, como si ellos también sintieran las miradas de la tripulación del barco sobre ellos. Llegaron. La cámara principal donde se encuentra una gran mesa. Estaba parado en el centro, rodeado de humanos. Figuras. A la cabecera de la mesa se encontraban un hombre con uniforme militar. Sus ojos estaban tranquilos pero agudos, su postura seguro pero no arrogante. Él era humano. Comandante Carbok, bienvenido, él, dijo el hombre, con voz firme pero cálida. Yo soy el capitán Davis de l'Aigle Pride. Sarbok lo estudió atentamente. Él, el capitán, no parecía un conquistador. Tampoco parecía alguien que tuviera. Venía a destruir. Su uniforme era sencillo, pero bien hecha, la insignia en su pecho, lo que lo marca como líder. Él. Los humanos parecían normales. Pero había algo en su presencia que hizo. Sarbak se siente incómodo. Nos sentimos honrados de conocerte. Usted, continuó el capitán Davis, su tono genuino. Nuestro viaje hasta aquí no fue uno de guerra. Buscamos la paz con tu pueblo. Sarbak no supo cómo responder. Las palabras fueron inesperadas, pero no hubo un indicio de engaño en la voz humana. El comandante del Exaiterium había esperado escuchar amenazas, exigencias de rendición, o al menos, una señal de agresión. En cambio, solo hubo una simple oferta de paz. ¿Cómo sabes? ¿De nosotros? Preguntó Sarbak, todavía inseguro. No nos hemos encontrado con tu especie antes. El capitán Davis asintió, entendiendo la pregunta. Hemos estado explorando la galaxia, llegando a otras civilizaciones. Nos hemos encontrado con pocos, y creemos en establecer relaciones pacíficas con aquellos que están dispuestos a hablar. La mente de Sarbok corría, explorando la galaxia. Tranquilo. Relaciones. Parecía casi demasiado simple para ser verdad. Los esteranos estaban acostumbrados a batallas, estrategia y luchas de poder. La paz no era algo que entendieran fácilmente. ¿Y por qué has venido aquí? Sarbak preguntó, con voz firme a pesar de sus dudas internas. El capitán Davis sonrió. Un poco. Para ofrecerte algo que muchas de las especies de la galaxia tienen. Aceptado. Amistad. Nuestra gente tiene. Aprendí mucho a través de la paz. Coexistencia. Creemos en tú. La civilización podría beneficiarse de ello. Sarbok frunció el ceño. ¿Y tú qué haces? ¿Qué esperas a cambio? Nada por ahora. El capitán Davis respondió, simplemente somos ofreciendo una oportunidad. ¿Cómo respondes? Depende de ti. La oferta quedó en el aire. Más pesado que cualquier arma que Sarbak haya tenido jamás. Se enfrentó. No fue una declaración de guerra. No era una exigencia. Era una invitación, una elección. Sarbak no lo sabía. ¿Qué pensar? Por un momento, se encontró. Él mismo se preguntaba si esto era realmente el comienzo de algo nuevo, algo mejor. Pero los viejos temores persistían, carcomiendo hacia él. ¿Era una trampa? ¿O era esto el deseo genuino de la humanidad de comenzar algo nuevo? Por primera vez en su vida, el comandante Carbok se encontró a sí mismo, cuestionando todo lo que alguna vez había sabido sobre la galaxia. Y mientras miraba alrededor de la tripulación humana, no pudo sacudirse la sensación de que el futuro de la gente ahora estaba en sus manos. La habitación se llenó de un pesado silencio. ¿Cómo? El comandante Carbok se sentó frente al capitán Davis, con la mente acelerada, tratando de procesar todo lo que había sucedido en el pasado. Pocas horas. La oferta de paz de la humanidad fue inesperado, pero también parecía demasiado bueno para ser verdad. El comandante exaiterano era desgarrado.
Su deber era proteger a su gente. Pero, ¿y si esta fuera la oportunidad? ¿Qué habían estado esperando? Una oportunidad para evitar más conflictos, construir algo mejor. Sin embargo, no todos compartían su esperanza. De vuelta en el mundo natal de los exaiteranos. La noticia del pacífico ataque del buque de guerra humano. Las intenciones fueron recibidas con reacciones mixtas. Algunos de los líderes más conservadores lo vi como un signo de debilidad, una oportunidad peligrosa para él. Los exateranos perderán su dominio. La idea de abrir sus fronteras a una nueva especie les pareció imprudente. Estos líderes temían que la humanidad pudiera eventualmente los dominarán, que las propuestas pacíficas eran un disfraz para algo mucho más siniestro. No podemos. Confíen en ellos, dijo el general Farback, uno de los líderes militares más influyentes. La paz es una mentira. Es solo una trampa para nos debilitan. Si permitimos que se queden. Arriesgarlo todo. Sarbuk conocía al general. La reputación de Tarbik es buena. El general siempre se había centrado en la fuerza, en manteniendo el imperio citeriano. Poder a cualquier precio. Pero el instinto de Sarbak le decía. Él quería que esta vez fuera diferente. Aún así, no podía ignorar el creciente tensión en su propio pueblo. Mientras tanto, de vuelta al orgullo del águila, Capitán Davis se encontraba en la ventana de su sala de mando, mirando fijamente las estrellas. Él sabía que los citeranos estaban luchando con esto. Decisión. Después de todo, la historia de la galaxia estaba llena de guerras y traiciones. La humanidad estaba ofreciendo algo que parecía simple, pero tenía el potencial de cambiarlo todo. Y siempre existía la posibilidad de que los esteranos lo rechazarían. No estoy seguro. Esto va a funcionar, capitán. La teniente María dijo en voz baja, entrando. La habitación. Los teanos están orgullosos y ellos no abandonarán fácilmente sus viejas costumbres. Davis se giró hacia ella, su expresión considerado. Solo podemos darles la oportunidad. Ahora depende de ellos. No puedo obligarlos a aceptar la paz, pero puedo demostrarles que vamos en serio. De vuelta. Teria, Sarbak fue convocado por el Alto Consejo. Era hora de tomar una decisión. Al entrar en el gran salón, sus ojos se encontró con las miradas frías y calculadoras de miembros del Consejo. Alto Comandante Roquien había apoyado la idea de la paz desde él. El comandante se puso de pie para dirigirse a él. Karbok, has visto a los humanos. Tú. He escuchado su oferta. ¿Cuál es tu evaluación? Preguntó R. Sarbak dudó. Por un momento. El peso de la decisión. Me sentí insoportable. Los exeteranos nunca habían sido una especie. Abrazar a los forasteros, especialmente a los que no son especies que parecían tan diferentes, tan desconocido. Pero algo sobre el capitán. El comportamiento tranquilo de Davis, su manera pacífica. Habló, hizo que Sarbak se preguntara. Creo, deberíamos considerarlo. Sarbak dijo. Finalmente, su voz firme pero incierta. Esta podría ser nuestra oportunidad de cambiar. Evolucionar. No podemos seguir luchando. Para siempre. Quizás la humanidad tenga las respuestas que hemos estado buscando. Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. No todos los miembros del consejo estaban satisfecho con las palabras de Tarbox. General. El rostro de Tarbak se oscureció por la ira. Cambia. Traicionarías nuestra fuerza. Por las promesas de una especie desconocida. Tarbak se burló. Nunca serán nuestros aliados. Son una amenaza y debemos tratarlos como tales. Sarbok sintió que la tensión aumentó en la habitación, pero él se mantuvo firme. Firme. No podemos temer a lo desconocido. Para siempre. A veces la mayor fortaleza
radica en la capacidad de aceptar el cambio. El debate continuó, pero Sarbuk lo sabía. Que la decisión tenía que tomarse pronto. Si los testeranos rechazaron la humanidad oferta, podrían enfrentarse a una aún mayor conflicto. Pero si aceptaran, ellos, podría estar abriendo una puerta a un futuro no. Se podría predecir. Como los argumentos rugieron a su alrededor, los pensamientos de Sarbok. Se volvió una vez más hacia el capitán Davis C., el buque de guerra que esperaba justo afuera. Su planeta. ¿Podría ser este él? ¿El comienzo de algo nuevo? ¿O no? ¿Conducirlos a días aún más oscuros? Días después del comandante Carvac. El encuentro con el capitán Davis fue como un peso pesado presionando hacia abajo sobre sus hombros. La tensión en Ceteria había llegó a un punto de ebullición, con él. El consejo está dividido sobre si aceptar o no la oferta humana de paz, pero una cosa. Estaba seguro. Los pensamientos del comandante eran. Ya no estaba tan nublado como antes. Él comenzó a ver a los humanos bajo una nueva luz. Y quizás por primera vez en su vida, estaba empezando a cuestionarla. Valores fundamentales de su propio pueblo. ¿Cómo? Skarbach pasó más tiempo en el Eagle. Orgullo, interactuando con la tripulación humana. Poco a poco se fue acostumbrando a ellos. Los miembros de la tripulación eran profesionales. Sí, pero había algo más en ellos. No llevaban la arrogancia de conquistadores o la hostilidad de los invasores. Eran simplemente humanos. Un día, mientras él paseó por el área común del barco, se le acercó el teniente María, un joven oficial humano que se había convertido en uno de las pocas personas en el barco. Sarbak sintió que podía hablar con él. Comandante, dijo María sonriendo mientras se acercaba. Él esperaba que pudiéramos hablar. No es frecuente que podamos hablar libremente. Sarbok asintió, percibiendo su sinceridad. Por supuesto. He estado pensando en preguntarte algo. Se sentaron juntos en un mesa y María lo miró con una expresión amistosa pero curiosa. Puedo decirte que estás luchando con él. Decisión. Esto no es fácil para nadie. Pero especialmente para ti. Tú estás al mando de tomar una decisión que podría cambiar todo para tu gente. Sarbak se reclinó en su silla, con las manos doblado delante de él. Nunca he estado en esta posición antes. Toda mi vida se ha pasado preparándose para la guerra, para defensa, pero ahora hay una oferta en él. Mesa. Paz. Se me hace extraño. María asintió. Puedo entenderlo. No es fácil para nadie confiar. Algo tan desconocido, especialmente después de años de luchar y vivir en miedo. Pero a veces la paz no se trata de renunciar a la fuerza. Se trata de encontrar un nuevo tipo de fuerza. Una que no confiar en el miedo. Sarbok miró por la ventana. Las estrellas distantes titilando suavemente contra la inmensidad del espacio. Hablas de fuerza. Pero ¿cómo puedo convencer a mi gente de que lo acepte? Ellos. Siempre he creído que el poder es el clave para la supervivencia. Paz. Se siente como una debilidad hacia ellos. La voz de María era tranquilo pero firme. La fuerza se puede demostrar de diferentes maneras. A veces, la más cosa poderosa que una persona o una especie puede. Lo que hacen es abrirse a algo nuevo, aunque sea aterrador. No lo haces. Tengo que hacer esto solo. Sarbak, tú eres. No soy el único que toma esta decisión. El futuro de tu pueblo depende de ti. Todos. Sarbak se giró hacia ella, sus ojos. Pensativo. Por primera vez, se sintió un sentido de comprensión. María no estaba. Solo estaba tratando de convencerlo. Ella estaba tratando de mostrarle un camino, una vía. Adelante. ¿Crees que realmente podemos lograrlo? ¿Paz? Preguntó Sarbak, con voz más suave.
de lo habitual. María sonrió, su expresión cálido y genuino. Creo que tenemos que. Inténtalo, pero el primer paso es confiar en cada uno. Otro. No será fácil, y podría. No funciona de inmediato, pero es un paso hacia algo mejor. Sarvak tomó en sus palabras. Siempre le habían enseñado a luchar por la supervivencia de su pueblo, hacer lo que fuera necesario para mantenerse fuerte. Pero, ahora, por primera vez, estaba empezando a ver que la fuerza podría no ser suficiente. Siempre significa pelear. Quizás significaba algo más. A medida que la conversación terminó y Sarvuk regresó en sus aposentos, no pudo evitarlo. Pensé en las palabras de María. La paz no era algo que temer. Era algo que se construirá. Y por primera vez, Sarvak. Sentí la más leve chispa de esperanza. Tal vez. Este fue el comienzo de un nuevo capítulo. Para los esteranos. Y para la humanidad. Los días iban creciendo. Más corto. Y el comandante Karbok podía sentir el peso de la decisión presionando en el más cada día. De vuelta en Cteria. El consejo seguía dividido. Mientras, algunos miembros vieron el potencial para la paz, otros, especialmente los militares. Los líderes estaban decididos a rechazar la oferta de la humanidad. Las tensiones habían llegado a un punto de ebullición. General Farvak, el líder del ejército escitarano, había sido particularmente vocal en su oposición. Creía que los humanos no eran más que una amenaza escondida. Sus verdaderas intenciones detrás de una máscara de diplomacia. La idea de abrir sus fronteras a los forasteros, especialmente aún especies con tecnología tan avanzada, fue visto como nada menos que una tontería. Sarvuk sabía que la presión estaba aumentando. El consejo le había dado una solución sencilla pero tarea difícil. Decidir si confiar humanidad y tomar el riesgo de abrazar paz o rechazarlos y prepararse para guerra. Ninguna de las opciones parecía fácil, pero la guerra siempre había sido la forma de ser de los esteranos. ¿Cómo? Entró en el gran consejo. Cámara, Sarvo podía sentir las miradas de cada líder sobre él. La sala estaba tensa. El aire está cargado de anticipación. General. Tarvak estaba de pie al frente de la sala. Sus brazos cruzados y su expresión severo. No podemos permitir que esto continuar, dijo Tarvak, su voz resonando en toda la cámara. Hemos oído. Ya basta de estas promesas. No podemos. Confía en los humanos. No son nuestros amigos. Son una amenaza. Debemos actuar ahora antes de que se vuelvan demasiado poderosos. Sarvak dio un paso adelante, con el corazón pesado, con el peso de su responsabilidad. No estoy de acuerdo, dijo con voz firme. Hemos estado luchando durante tanto tiempo y hemos ganado todas las batallas. Pero, ¿qué tenemos? ¿Realmente lo conseguiste? Más enemigos, más conflicto. He visto lo que los humanos ofrecen. No vienen a conquistarnos. Vienen a ofrecer paz. Farvak se burló. ¿Paz? ¿Crees que te darán? Nosotros paz. Los humanos no son como nosotros. No entienden la fuerza. Ellos. Creo en la diplomacia, pero eso no será posible. Sálvanos. Sus intenciones pacíficas son solo una forma de debilitarnos. Sarvak apretó sus puños, tratando de mantener la calma. Él sabía que las palabras de Tarvk tenían su raíz en miedo y desconfianza, pero aún así, llevaba peso. Los esteranos siempre habían. Valoraba la fuerza por encima de todo. La idea, aceptar la paz se sentía como una traición a todo lo que alguna vez habían conocido. Él. La sala estalló en discusiones, voces, aumentando la ira y la frustración. Sarvox se quedó quieto, esperando que el caos terminara. Calmarse. Había esperado esto, pero
Todavía le dolía ver a su gente así. Dividido. Finalmente, el alto comandante Ro levantó la mano, silenciando la habitación. Basta, dijo Rail con voz firme. Nosotros. Debe decidir. Commander Bok. Has pasado tiempo con los humanos. Tú. He visto su barco. He hablado con ellos. Líder. ¿Cuál es tu decisión? Sarboke. Sintió el peso del momento. Él. La decisión ya no era solo suya. Era el futuro del pueblo esterano y el futuro de su relación con humanidad. Les daré una oportunidad. Sarbak dijo con voz resuelta. Pero nosotros debemos poner condiciones. No seremos tontos. Si los humanos rompen su promesas, estaremos listos. Un tenso. El silencio siguió a sus palabras. Sarbuk lo sabía. Esta no era una decisión que se tomaría fácilmente aceptado por todos, pero fue una decisión en la que creía. La humanidad. Puede que no fueran perfectos, pero lo eran. Dispuesto a intentarlo, y que creía que era. Valió la pena el riesgo. La decisión había sido hecho. El comandante Karbok había dado. La humanidad tenía una oportunidad, pero él conocía el camino. Por delante no sería fácil. Los Esterans estaban divididos y no todos en su. El mundo natal estuvo de acuerdo con su elección. Pero, por ahora, la paz era el objetivo. Sin embargo, a medida que pasaron los días, algo inesperado sucedió. Los humanos, liderados por el capitán Davis, había respetado las condiciones de Sarbox y continuaron sus esfuerzos diplomáticos. Prometieron compartir conocimientos y tecnología, pero solo si los exeteranos demostraron que estaban dispuestos a confiar en ellos. Sarbak esperaba que su pueblo comenzara para ver los beneficios de esta asociación, pero no podía quitarse la sensación de que algo más estaba pasando, algo que nadie podía predecir. Comenzó con un ataque extraño y no provocado. Fuera de, en ninguna parte, una pequeña flota de no identificados. Los barcos aparecieron en el borde de Citeran. Espacio. Estaban fuertemente armados y no se parecía en nada a lo que habían hecho los Citerans. Jamás visto antes. Sarbak fue inmediatamente. Poner en alerta. Comandante, hemos detectado múltiples barcos cerca del borde exterior de nuestro territorio. El oficial de comunicaciones dijo con urgencia. No están respondiendo a nuestras señales. Se acercan rápidamente. El corazón de Sarbak se aceleró. No era común todo lo que había experimentado. Él. Los esteranos siempre habían sido capaces de detectar amenazas mucho antes de que llegaran a su territorio. Pero esta flota parecía aparecer de la nada. Necesitamos. Prepárense, dijo Sarbak rápidamente. Reúnanse. Flota. Preparen las armas. Quiero cada barco en posición de defender nuestra planeta. Mientras la flota se movilizaba, Sarboke. No pude evitar sentirme incómodo. Él. Se suponía que los humanos serían sus aliados. Pero, ¿qué pasaría si estos barcos fueran parte de algo mucho peor? ¿Y si los humanos? ¿Había sido atraído a una trampa? Capitán Davis y el Eagles Pride todavía estaban en órbita, pero Sarbak no estaba seguro de sí. Confiar en ellos todavía. ¿Podrían ser atrapados en este ataque? ¿O simplemente estaban transeúntes inocentes como los caxiteranos, atrapados en una red que no entendían? De repente, llegó una transmisión. Era de la flota no identificada. Y. La voz que habló no era la de Sarbok. Reconocido. Esta es una advertencia para todos. Fuerzas de Cteran. Dijo la voz fríamente. Somos los Draot y tu especie es una amenaza para el equilibrio de la galaxia. Entregue sus sistemas o enfréntelos por completo. Destrucción. A Sarbak se le encogió el estómago. Había oído hablar de los Drachov. Especies guerreras despiadadas. Eran temidos por todos los que los encontraban.
pero siempre se habían quedado en lo lejano. Rincones de la galaxia. Nadie esperaba que llegaran tan lejos. Sarbok inmediatamente se dirigió a sus oficiales. Prepárense para la batalla, ordenó. Nosotros. No se rinda. Justo cuando hablaba, otro. La transmisión llegó. Esta de Capitán Davis. Comandante Sarbak. Estamos aquí. La voz de Davis resonó a través de la comunicaciones. Detectamos la flota Draob y se estaban moviendo para ayudar. El corazón de Sarbak se saltó un instante. Los humanos venían. Habían estado preparados para defender el Esteranos. Este fue el momento que determinaría si la paz sería realmente posible. Las dos especies estaban a punto de enfrentarse. Primera prueba real juntos. Como humano. Los barcos aparecieron en el horizonte. Sarbok. Sentí un destello de esperanza. Por primera vez. Con el tiempo, los exeteranos y los humanos podrían permanecer unidos contra un enemigo común. Pero la batalla que se avecinaba sería feroz. Y su futuro, juntos o separados, estaba en juego. La batalla estaba diferente a todo lo que el comandante Karbok había hecho. Jamás presenciado. La flota Drachat, vasta y aterrador, se acercó con una furia salvaje. Furia. Sus naves se deslizaron por el espacio. Como sombras oscuras, sus armas brillando. Amenazadoramente. La flota exaiterana, lista para lo peor, se mantuvo firme, pero el miedo era en el aire. Tarva podía sentirlo en sus huesos. Esta fue una pelea por sus supervivencia. A su lado, el capitán Davis se paró en el puente del Águila. Orgullo, su rostro se puso sombrío. Expresión. El buque de guerra humano, aunque más pequeña que la flota Draa, era potente, diseñado para la batalla, pero también construido para la diplomacia. Pero hoy, sería ser probados de maneras que nadie había imaginado. Comandante Tebak. Los flanquearán desde la izquierda, dijo el capitán. Davis dijo, con voz tranquila a pesar de el caos que los rodea. Tendrás nuestro apoyo total. Demostrémosles lo que la humanidad y los esteranos pueden hacerlo. Juntos. Sarbok asintió. Las palabras eran sencillas, pero tenían un gran peso. Ya no eran solo dos especies enfrentándose a Drachov. Ellos eran aliados y hoy pelearían lado a lado. Mientras la batalla continuaba, Sarva podía ver las naves exaiteranas trabajando en sincronía con los vasos humanos. Era algo que nunca había imaginado posible. Diferentes especies trabajando juntos como si siempre hubieran estado aliados. Los humanos lucharon con precisión, sus naves ágiles y rápidas, mientras los teanos se mantuvieron firmes con una fuerza abrumadora. Sarbak siempre creía que solo la fuerza era lo que los mantuvo a salvo, pero ahora se dio cuenta. La supervivencia implicaba algo más que el poder. De repente, el orgullo del águila desató una barrera de explosiones de energía que golpea a él. El buque insignia de Draob, directamente. El corazón de Sarbak corrió mientras los escudos del buque insignia parpadeaban. Y fracasó. Las naves Draob tomaron represalias con una ola de fuego. Pero los humanos y los Kterans contraatacaron con un ataque coordinado. Fuerza que aturdió incluso a Sarbok. Vio. Ahora, la humanidad no estaba aquí solo para pelea. Estaban aquí para apoyarnos. Ellos, para protegerlos. El sentido de la unidad fue abrumadora y Sarbo ya no podía negar la verdad. Esto era la fuerza que me había faltado todo el tiempo. La fuerza de la cooperación, de confianza, de algo más grande que ellos mismos. A medida que la batalla avanzaba, la flota de Drachat comenzó a flaquear. Los barcos eran poderosos, pero carecían de la unidad que los humanos y los Kterans compartido.
Lenta pero seguramente, la marea giró a su favor. Con un final, oleada de energía, el buque insignia de Draa explotó en una explosión de fuego y luz, señalando el final de la batalla. Para un momento, hubo silencio. Entonces la flota exaiterana estalló en vítores. Habían ganado. No solo una victoria en batalla, sino una victoria por algo mayor. Una victoria para la paz y cooperación. El corazón de Sarbak se llenó de orgullo cuando dijo. Miró las naves humanas. Había hecho la elección correcta. No había vuelta atrás. De vuelta ahora. Los esteranos y los humanos sabían. Forjó algo poderoso hoy. Un vínculo que duraría mucho más allá del campo de batalla. En las comunicaciones, el capitán. La voz de Davis se escuchó nuevamente. Comandante Sarbok, lo hicimos juntos. Sarbok sonrió, un sentimiento que no tenía conocido en años. Era una sonrisa de esperanza, de posibilidad, y de un futuro donde los esteranos y los humanos podrían enfrentarse. Cualquier desafío que la galaxia nos haya lanzado. Ellos, uno al lado del otro. Lo hicimos, dijo Sarbak. Respondió, su voz firme pero llena. Con orgullo. Y esto es solo el principio. Como el orgullo del águila y la flota de Esteran regresó a la deriva. El pacífico silencio del espacio, Sarbuk lo sabía. Que la guerra no había terminado. Pero hoy, algo nuevo había comenzado. El amanecer de nueva alianza, un nuevo futuro y para él. Por primera vez en su vida, Sarbak sintió que la paz, no la guerra, era el verdadero camino hacia fuerza. La victoria sobre los Draov. La flota había sido rápida, pero su impacto en tanto los esteranos como los humanos eran profundo. Las dos especies, una vez tan diferentes, habían permanecido juntos en la batalla. Y salió victorioso. Sin embargo, a pesar de el comandante Karbok sabía que habían tenido éxito. Que su alianza aún era frágil. La decisión que había tomado de confiar. La humanidad todavía estaba siendo cuestionada por muchos, incluso entre su propia gente. El futuro era incierto. De vuelta en Esteria. Las celebraciones habían terminado, pero el debate estaba lejos de terminar. A raíz de su victoria, el Alto Consejo Esterano había convocado otra reunión. En ese momento, lo que estaba en juego era aún más importante. Ya no era una cuestión de si se podía confiar en los humanos. Habían demostrado su lealtad en el fragor de la batalla. La pregunta ahora era si los exateranos estaban listos para abrazar la idea de paz plenamente o si la vieja. Las formas de poder y control triunfarían. Sarbok entró en la sala del consejo. Su mente estaba nublada por la incertidumbre. Él había esperado que la unidad forjada en la batalla sería suficiente para influir en el consejo, pero sabía que convencer. Todos serían un desafío. Algunos, al igual que el general Farbak, ya había hecho las paces. Sus mentes. Para ellos, la paz era una debilidad. Iba en contra de todo, que jamás habían conocido. Pero otros, como el alto comandante Ro, estábamos empezando a ver el potencial de una nueva forma. Como Skarbach tomó asiento, podía sentir las miradas de los miembros del consejo lo apoyaron. El silencio era pesado, como si todos estuvieran esperando a que él hablara primero. Él sabía lo que esperaban, un discurso, justificación, algo que sería convencerlos de una vez por todas de que la elección había sido la correcta. Pero Sarbak ya no estaba seguro de qué decir. La victoria había sido importante, pero no lo había resuelto todo. Todavía hay muchas incógnitas. Alto comandante. Rol habló primero, su voz tranquila, pero lleno de urgencia. Comandante Sarbak, nos has guiado a través de los momentos más difíciles.
Decisión difícil de nuestro tiempo. Los humanos han demostrado su fuerza, su lealtad, pero ahora debemos decidir cómo seguir adelante. ¿Cuál es tu visión para el futuro de nuestro pueblo y de nuestra relación con la humanidad? Sarvok respiró hondo. Creo que tenemos la oportunidad de construir algo nuevo, dijo con voz firme. La guerra nos ha demostrado que la cooperación, no, la dominación es el verdadero camino hacia fuerza. Luchamos juntos y juntos ganamos. Los humanos han dado. Nos da la oportunidad de dejar atrás viejas costumbres. Pero eso no es algo que podamos. Puede hacerlo a la ligera. Tomará tiempo y requerirá el esfuerzo de todos nosotros. General. La voz de Tarvik resonó en la habitación. Como un cuchillo. Esfuerzo. Hemos estado luchando durante siglos para mantener nuestra poder, y ahora nos pides que lo abandonemos. Confiar en estos humanos. Nunca lo harán. Sean nuestros iguales. Siempre serán un amenaza. Sarvak se giró para mirarlo. Su expresión firme. Nadie te está pidiendo que renunciaremos a nuestras fuerzas, general. Lo haremos. Seguimos siendo poderosos, pero no tenemos por qué hacerlo. Confíe en el miedo y la guerra para proteger eso. Poder. La paz no es debilidad. Es fuerza. Y si queremos sobrevivir, debe aprender a adaptarse. La habitación se cayó. Silencio. Las palabras de Sarvak quedaron suspendidas en el aire. Cargado de significado. Sabía que estaba pidiendo a su pueblo que cambie de maneras que no estaban preparados para ello, pero él también lo sabía. Que esta era la única manera de avanzar. Sí. Si ahora rechazaran la paz, serían condenados a repetir los mismos errores de el pasado. Después de una larga pausa, alto. El comandante Ro habló de nuevo. Tú haces una argumento convincente, comandante. Está claro que ha llegado el momento del cambio. Pero no será fácil. Debemos ser unidos en esta decisión. Debemos elegir paz juntos. Sarvak asintió. Estoy de acuerdo. Esta no es solo mi decisión. Es una decisión para todos nosotros. Y creo que juntos podemos construir un futuro, donde la fuerza viene de la unidad, no miedo. Los miembros del consejo se miraron entre sí. Otros, sus caras una mezcla de incertidumbre y esperanza. Finalmente, uno por uno, comenzaron a asentir en señal de acuerdo. Él se había tomado una decisión. Los esteranos abrazaría la paz y con ella la posibilidad de un nuevo futuro junto. Humanidad. Sarvok sintió una sensación de alivio. Lo invade. La batalla por la paz estaba lejos de terminar, pero hoy había dado el primer paso y sabía que era suficiente. La decisión había sido hecho. El alto consejo exaterano eligió la paz, y el comandante Sarvak pudo. Apenas lo puedo creer. Después de todo, las luchas, las batallas y las dudas, el futuro de su pueblo y de la relación con la humanidad ahora estaba establecida. En un nuevo camino. No iba a ser fácil, y tomaría tiempo. Pero Sarvak sintió una nueva sensación de esperanza que nunca había sentido. Conocido antes como el orgullo del águila. Flotaba en el silencio pacífico de espacio. El capitán Davis se encontraba en el puente, mirando las estrellas pasar. La batalla con los Draot había terminado y, con él, había comenzado un nuevo capítulo. Él sabía que el papel de los humanos en la galaxia estaba cambiando, que esta alianza con los esteranos fueron solo el primer paso en algo mucho más grande. Pero aún así, sintieron un sentimiento de orgullo por lo que tenían logrado juntos. Sarvok había acordado para visitar el Eagles Pride una última vez, para marcar oficialmente el inicio de nueva alianza. A medida que el transbordador se acercaba,
El buque de guerra humano, Sarbak sintió una mezcla de nerviosismo y excitación. Ese momento no se parecía a nada que hubiera visto antes. Experimentado. Estaba a punto de hacer historia, no con un arma, sino con una gesto de paz. Cuando las puertas del transbordador abierto, el capitán Davis estaba esperando. Él con una amplia sonrisa. Comandante Sarbok, saludó con voz cálida. Bienvenido a bordo. Sarbok bajó del lanzadera, su mirada se encontró con la de Davis. Gracias. Gracias por todo, dijo en voz baja. Su voz se llenó de respeto. Nunca imaginé que este día llegaría, Davis. Sonrió. Yo tampoco, para ser honesto. Pero ahora estamos aquí juntos. Los dos. Los hombres caminaban por los pasillos de la buque de guerra, la tripulación de Leagles Pride. Continuaron con su trabajo, pero muchos hicieron una pausa para saludar al comandante titerano. Sarbak todavía estaba asombrado por el sitio. Solo unos pocos. Hace meses, había visto a la humanidad con sospecha, pero ahora los veía como aliados, como amigos. Ya no eran extraños. Cuando llegaron a la plataforma de observación, las estrellas se extendían ante ellos. Infinito y hermoso. Davis señaló hacia la vista. Esto es, por lo que luchamos, Sarbak. No solo sobrevivir, sino un futuro juntos. Sarbak miró las estrellas. Inmensidad del espacio que se extendía ante él. Por primera vez, pudo ver él. Posibilidades. Los esteranos siempre habían. Miraron hacia adentro, centrados en sí mismos. Supervivencia, su propio poder. Pero ahora, con la humanidad a su lado, la galaxia se sintió diferente. Se sentía lleno de promesas. Esto es solo el comienzo, ¿no? Sarbak preguntó con voz pensativa. Es, dijo Davis. Hay mucho más que hacer. Necesitaremos generar confianza, compartir conocimiento y demostrar que esta alianza no es algo que ocurre solo una vez. Pero comenzamos y eso es algo que hay que tener en cuenta. Orgulloso de Sarbak asintió. Lo sabía. No iba a ser fácil. Habría desafíos por delante, y no todos lo harían. Aceptar la nueva paz, pero también sabía que los exiteranos habían tomado la decisión correcta. Elección. Las viejas formas de guerra y miedo los llevó a un punto de quiebre. Ahora, con la humanidad, tuvieron la oportunidad de moverse adelante para explorar un nuevo futuro. Lo haremos. Trabajar juntos, dijo Sarbak con firmeza. Tendremos éxito. Davis puso una mano sobre su hombro. Yo también lo creo. Juntos podemos construir algo más fuerte de lo que cualquiera de nosotros podría hacer solo. Como él. Dos hombres estaban allí mirando hacia él. Estrellas. El futuro parecía brillante. La guerra había terminado, pero el viaje apenas había comenzado. Los esteranos y los humanos sabían unirse frente al miedo y incertidumbre. Y ahora, con confianza y cooperación, tuvieron la oportunidad de dar forma. El futuro de la galaxia. Sarbok sintió una sensación de paz lo invadió. Para él, por primera vez en su vida, no era solo luchando por sobrevivir. Estaba luchando por algo más grande, un futuro construido sobre unidad, confianza y fuerza. Y como él, las estrellas brillaban en la distancia, él lo sabía, que había comenzado el amanecer de una nueva era.